No toda guerra comienza con espadas. A veces, empieza con un apretón de manos flojo, una salida silenciosa o un agradecimiento que suena más como una despedida. Así fue en Roma. Y así está sucediendo ahora, con la salida de Elon Musk del gobierno de Trump, un gesto que, a primera vista, parece político, pero lleva ecos profundos del pasado. César, Pompeyo y Craso también formaron una poderosa alianza. Parecía sólida, imbatible. Pero cuando Craso cayó, lo que era unión se convirtió en tensión. Pompeyo se acercó al Senado, César se volvió una amenaza. El equilibrio se desmoronó. Y lo que vino después, cambió Roma para siempre. Musk agradeció, retrocedió y volvió sus fuerzas hacia sus propios dominios. ¿Te suena familiar? Pompeyo también empezó respetando a César. Pero bastó que el juego político se apretara para que los dos se convirtieran en rivales. En Roma, eso significó guerra. Hoy, el escenario es otro, pero la lógica sigue siendo la misma. Lo más peligroso es que estas rupturas casi nunca son visibles al principio, pudriéndose por dentro, silenciosas. Y cuando se revelan, ya es tarde. Roma sabía eso. Sabía que una alianza rota podía costar más que batallas perdidas, podía cambiar el destino de todo un imperio. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar. Porque entender las grietas que anteceden los grandes conflictos es entender el verdadero campo de batalla. Y créeme, apenas estamos comenzando. Por cierto, si esa conexión entre pasado y presente te hace ver los engranajes detrás de la historia, este canal es para ti. Aquí, cada detalle cuenta, cada ruptura esconde una batalla y cada guerra está más relacionada con nuestra realidad de lo que parece. Si alguna parte de este inicio ya te despertó una idea, un recuerdo o incluso una opinión diferente, coméntalo aquí abajo, quiero saber cómo resonó esto en tu lado. Este canal solo existe porque hay personas como tú que sienten que la historia no solo debe ser recordada, necesita ser entendida. Y si sientes eso ahora, dale like, no por el algoritmo, sino porque este contenido te está haciendo pensar. Y si quieres seguir explorando estas capas con nosotros, suscríbete. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender cómo Roma manejaba sus alianzas es como abrir un mapa táctico de la mente de los generales. En una guerra, no siempre el enemigo viene de frente, a veces, está sentado a tu lado, sonriendo. Y eso era exactamente lo que César parecía entender mejor que nadie. Sabía que las alianzas no solo sirven para sumar fuerzas, sino para vigilar a los propios aliados. En la superficie, César y Pompeyo compartían poder, influencia, acuerdos públicos. Pero tras las ceremonias, había desconfianza. César fortalecía sus legiones, ampliaba su alcance político y acumulaba victorias militares en la Galia. Pompeyo, al percibir este avance, corrió a protegerse políticamente. Buscó seguridad donde muchos emperadores después también lo harían, en el Senado. Era el comienzo de la ruptura. Y lo más curioso es cómo este movimiento recuerda las estrategias de guerra clásicas. Mientras un lado avanza por los flancos, el otro se reagrupa y trata de cercar desde arriba. Eso es lo que ocurría tras bambalinas en Roma. Una disputa fría, silenciosa, que usaba influencia en lugar de armas antiguas, al menos por un tiempo. Hasta que apareció el Rubicón en el camino. Y cuando César decidió cruzarlo, no solo estaba cruzando un río. Estaba declarando que la alianza había terminado de la manera más mortal posible. Esto nos enseña algo valioso sobre las tácticas de combate invisibles, ocurren antes del campo de batalla. En una reunión, en una carta, en un voto en el Senado. Es ahí donde se trazan los verdaderos juegos de poder. Roma no se expandió solo con lanzas, se expandió con silencio, manipulación y una lectura precisa de las intenciones ajenas. Así es como legiones llegaron lejos. Pero también así es como hermanos de armas se volvieron unos contra otros. ¿Y qué decir de las consecuencias? A cada traición política, a cada pacto deshecho, Roma se acercaba a otra guerra civil. El costo era inmenso. No solo en soldados, sino en estabilidad, confianza y sobre todo en el espíritu de la República. Por eso las alianzas eran vistas como frágiles.
No importaba cuántos brindis se hicieran en público, bastaba una mirada malintencionada, una ausencia prolongada, y todo cambiaba. Eso formaba parte de las estrategias de guerra más sutiles, pero no por ello menos devastadoras. Quizás lo que más asuste de todo esto sea darse cuenta de cómo aún repetimos estas dinámicas. Cambian nosotros, cambian los escenarios, pero el juego de alianzas, rupturas y manipulación sigue vivo. Es como si Roma nunca se hubiera ido, solo hubiera cambiado de escenario. Comenta aquí, el enemigo aún sonríe en la mesa. Quiero saber si te hizo sentido. Cuando la ambición entra en escena, hasta los más grandes imperios tiemblan. César no quería solo ser parte del juego, quería ser el juego. Y este deseo de control absoluto transformó amigos en amenazas, pactos en barreras y alianzas en riesgos estratégicos que necesitaban ser eliminados. Aquí es donde la política se convierte en campo de batalla. Roma era una máquina de expansión, pero también un escenario de egos. Y a medida que César acumulaba victorias, territorio y apoyo popular, el equilibrio político se volvía insostenible. Pompeyo, que antes compartía el poder con él, comenzó a ver no a un aliado, sino a un rival en crecimiento acelerado. Y ocurrió el error clásico, subestimar a un hombre con soldados leales, visión estratégica y sed de dominio. Las estrategias de guerra no siempre involucraban lanzas y catapultas. A veces, bastaba con controlar la narrativa, manipular votos, mover piezas en el tablero político. César era un maestro en eso. Mientras Pompeyo se aferraba a las instituciones, confiando en las viejas armas de la República, César modernizaba el combate, con tácticas de influencia, alianzas con el pueblo y avances que parecían pequeños, pero eran letales. La guerra, cuando llegó, fue solo una consecuencia natural de decisiones ya tomadas mucho antes. Este es el punto ciego de quienes ven el campo de batalla solo como un lugar físico. El verdadero conflicto empieza entre bambalinas, en las intenciones ocultas, en las decisiones silenciosas, en los pasos que parecen diplomáticos pero abren camino al enfrentamiento. Roma nos muestra que, muchas veces, perder la guerra comienza con el error de no darse cuenta de que ya ha comenzado. Y este tipo de lectura es lo que hace que la historia sea tan útil, porque muestra que tener demasiado poder en manos equivocadas no crea estabilidad, crea rupturas. Y aún hoy, este patrón continúa. La ambición desmedida, cuando no encuentra límites ni contrapesos, se convierte en un veneno que corroe alianzas y crea un nuevo enemigo interno. Así fue con César, con Pompeyo, con decenas de otros nombres a lo largo de la historia. Y lo más fascinante es que estas batallas silenciosas, que parecen cosa del pasado, siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Lo que pasó con Craso muestra cómo, a veces, que el mayor riesgo para una estrategia de guerra no es el enemigo, es la ausencia de un equilibrio interno. Craso era mucho más que un millonario excéntrico en busca de prestigio. Era el contrapeso. El ancla que mantenía a César y Pompeyo en un pacto inestable, pero funcional. Y cuando cayó en Carras, no fue solo un general el que murió, fue el hilo que sostenía toda una estructura política. El vacío que dejó Craso no fue llenado por diálogo, sino por desconfianza. Pompeyo se acercó al Senado, tratando de afirmarse como el defensor del orden. César, cada vez más popular entre la gente y el ejército, comenzó a ser visto como una amenaza inminente. Sin el tercer hombre, las piezas del juego se reorganizaron con una brutal velocidad. Y Roma, acostumbrada a la expansión romana, al control de las fronteras y a las victorias externas, dio la guerra llamar a su propia puerta. Este tipo de desestabilización es un patrón recurrente en la historia. Alianzas frágiles, por más poderosas que parezcan, dependen de figuras específicas que mantienen la tensión bajo control. Si retiras a una de ellas, por muerte, traición o simple alejamiento, el castillo se derrumba. En Roma, la consecuencia fueron batallas entre ciudadanos, calles ocupadas por legiones y un senado dividido. Ya no eran tácticas de combate contra bárbaros, eran guerras internas, libradas con armas antiguas entre vecinos que antes brindaban juntos. Y lo más cruel de todo es que la población siempre paga el precio. Las ambiciones de César y Pompeyo chocaron como placas tectónicas.
y quienes sintieron el temblor fueron los soldados asos, los comerciantes, las familias que ya no sabían de qué lado quedaban las murallas. La ausencia de Craso no causó la guerra, pero aceleró la caída. Es como quitar la última traba de una trampa a punto de disparar. Roma no perdonaba vacíos de poder. ¿Cuántas veces hemos visto este patrón repetirse en otras épocas? Se rompe un eslabón, y lo que queda son líderes inflados, cada uno pensando que puede ganar solo. Pero la historia ya lo ha demostrado, cuando el equilibrio desaparece, el conflicto aparece rápidamente. Comenta ahí, sin equilibrio, todo se desmorona. Quiero saber si este punto también impactó tu perspectiva. Porque cuando el miedo se convierte en arma política, no hay ejército que proteja la estabilidad de un imperio. El Senado romano lo sabía. Y usaba esta táctica con precisión quirúrgica. No se trataba solo de defender la república, sino de preservar privilegios, mantener el control y neutralizar a cualquier figura que amenazara el equilibrio del poder. César no fue acusado por sus actos, fue acusado por lo que representaba. Pintarlo como tirano fue un movimiento inteligente. Al final, pocos se oponen al héroe que salva a la patria de un supuesto dictador. Pompeyo asumió ese papel. Pero tras la toga de defensor, había cálculo político. El Senado usó su imagen para validar una ofensiva que ya se estaba tramando entre bastidores. Era otra más de tantas estrategias de guerra que no involucraban lanzas o escudos, sino ideas. Discursos incendiarios, manipulación de masas, miedo esparcido como pólvora. Y lo más impactante, funcionó. Por un tiempo, Roma creyó que estaba siendo salvada de un tirano. Pero, en la práctica, estaba siendo arrastrada al centro de un conflicto interno sin precedentes. Las calles fueron tomadas por legiones, las familias se dividieron, y los fundamentos de la propia república empezaron a desmoronarse. El miedo, una vez activado, es difícil de controlar. Crece, distorsiona y empieza a justificar decisiones que antes serían impensables. Era como usar armas antiguas, solo que invisibles, disparadas no por soldados, sino por senadores. Este es un punto importante para quienes buscan entender cómo los imperios se desmoronan desde dentro. No siempre es la fuerza externa la que destruye, sino la inseguridad sembrada por las propias instituciones. El Senado, que debería ser el guardián del orden, se convirtió en el incendiario del caos. Un recordatorio de que, en la política, el patriotismo puede ser solo una bonita bandera para cubrir motivaciones mucho menos nobles. Y cuando miramos esto con atención, nos damos cuenta de cómo este patrón aún respira. La manipulación del miedo sigue siendo una de las tácticas de combate más eficientes de la historia. Porque no necesita pruebas, solo una buena narrativa. Y cuando la narrativa se asienta, el pueblo marcha. Cruzar el Rubicón no fue solo una maniobra militar, fue el punto exacto en que el pensamiento estratégico se volvía irreversible. Cuando César cruzó ese río con sus legiones, no estaba simplemente rompiendo una ley romana. Estaba comunicando al mundo que todos los intentos de diálogo habían fracasado, que el juego de influencias había terminado y que ahora el enfrentamiento era inevitable. Era el tipo de movimiento que solo se hace cuando se tiene absoluta certeza de lo que se ha construido hasta ese momento. Durante años, César preparó este momento. Reunió tropas leales, expandió sus campañas militares, conquistó la simpatía popular y operó alianzas silenciosas. Cada paso que dio fue calculado como en una partida de ajedrez, una expansión romana meticulosa, hecha tanto con gladius como con promesas. El Rubicón no fue una sorpresa. Fue el capítulo final de una estrategia larga, dolorosa y precisa. Y lo más impresionante, César sabía que, después de eso, o él ganaba, o sería borrado de la historia. Eso es lo que hace que este pasaje sea tan poderoso. El cruce del Rubicón es una de las tácticas de combate más simbólicas de la historia, porque muestra que todo imperio se mueve por decisiones que no parecen tan grandes en el momento, pero que llevan un mundo detrás. Roma no entró en guerra porque un ejército invadió, sino porque un hombre decidió no retroceder. Y eso, por sí solo, desafiaba todo el orden establecido. La frase "la suerte está echada" lleva esa mezcla de valentía y tragedia. No había vuelta atrás.
no había más diplomacia posible. Era como armar una catapulta y soltar la piedra con los ojos abiertos, sabiendo exactamente quién sería golpeado. Este tipo de decisión no nace de la prisa. Nace de la acumulación, del resentimiento, del miedo y de la certeza de que quedarse quieto sería aún más peligroso que avanzar. ¿Cuántos líderes modernos han cruzado sus propios ubicones sin llamar guerra a lo que realmente era guerra? Una declaración que rompe alianzas. Una acción que desafía estructuras. Una elección que pone el nombre en la línea de fuego. La forma cambia, pero la esencia sigue siendo idéntica a esa tarde silenciosa a la orilla del río. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender cuándo realmente comienza una guerra es una de las claves para descifrar el colapso de los grandes imperios. Roma, con toda su grandeza, no estaba hecha solo de escudos relucientes y armas antiguas afiladas, estaba hecha de gestos contenidos, silencios estratégicos y distancias calculadas. Las batallas no surgían de la nada. Nacían en las pausas, en lo que no se decía, en lo que se evitaba mirar. César y Pompeyo ya estaban en lados opuestos mucho antes de que se levantara el primer estandarte. El distanciamiento entre ellos fue frío, gradual, casi invisible. Pero para quien supiera observar, cada silencio cargaba una tensión insoportable. Un informe no enviado. Un mensajero ignorado. Una mirada que evitaba el enfrentamiento directo. Es este tipo de tensión, sutil pero letal, la que precede a los mayores conflictos. La espada solo aparece cuando las palabras han perdido todo valor. Este es el tipo de estrategia de guerra que Roma dominaba como nadie, reconocer el inicio del fin en las pequeñas señales. Es como si la expansión romana dependiera tanto de las armas como de la lectura emocional del ambiente. Saber cuando el silencio de un aliado ya se convirtió en un ensayo de un ataque. Saber cuando el intervalo entre dos reuniones oculta una traición en gestación. Y lo más trágico, muchas veces, quien se da cuenta de esto demasiado tarde ya tiene el cuello en la guillotina. Las grandes tácticas de combate comienzan mucho antes de que se levante el escudo. Comienzan cuando el general siente que su presencia ya incomoda. Cuando la confianza se convierte en cálculo. Cuando el aliado se vuelve incógnita. Roma fue moldeada por estas percepciones. Por eso duró tanto, y por eso, cuando ignoraba estas señales, sufría como cualquier otra civilización. El silencio, en Roma, era la primera línea del frente. Y esto nos obliga a mirar más allá de las escenas obvias. La verdadera guerra está en el intervalo entre una decisión y otra. En el retraso de una respuesta. En el tono tibio de un saludo. Es el tipo de ruido que solo quienes están atentos pueden captar. Pero una vez que escuchas, no hay forma de fingir que todo está bien. Lo más impresionante de Roma no fue su capacidad para ganar guerras, sino lo que se convirtió después de ellas. Cada ruptura dejaba cicatrices, sí, pero también rediseñaba el mapa del poder. No solo cambiaba la geografía, sino la propia estructura de la civilización. Cuando César cruzó el Rubicón y rompió con el Senado, no solo inició un conflicto, sino que rediseñó el futuro. Estas guerras internas abrieron espacio para algo que Roma aún no conocía completamente, la centralización absoluta del poder. La República, con sus instituciones y contrapesos, comenzó a ceder espacio a la figura del emperador. No fue un golpe repentino, sino una secuencia de grietas acumuladas. Las tácticas de combate ya no se usaban solo contra enemigos externos, ahora se aplicaban dentro de la propia máquina gubernamental. Y cuando el imperio surgió, trajo consigo una nueva lógica de expansión, una nueva forma de administrar las victorias y los silencios. Las armas antiguas aún estaban ahí, los legionarios aún marchaban, pero el verdadero campo de batalla se volvió político. A partir de estas rupturas, Roma descubrió que podía crecer incluso en medio del caos. Que las alianzas rotas no significaban el fin, sino el nacimiento de nuevos caminos, muchas veces más duros, más autoritarios, más eficientes. El legado de César no fue solo militar. Fue institucional. Enseñó que quien domina los escombros, domina el nuevo imperio. Y lo más curioso es que esta lógica se repite hasta hoy.
cuando grandes alianzas modernas se deshacen, el impacto va más allá del titular. Reestructura narrativas, reposiciona fuerzas, redefine quien dicta las reglas. Y aunque los personajes cambien, las dinámicas siguen siendo increíblemente parecidas. Quien estudia Roma con atención comienza a ver estos signos con más claridad y empieza a entender el mundo actual como parte de un guión mucho más antiguo de lo que parece. Tal vez ese sea el verdadero poder de la historia, mostrar que, detrás de cada ruptura, hay una reconstrucción en curso. Y que, en el fondo, toda crisis también es un proyecto de poder esperando a nacer. Comenta ahí, ruptura también es construcción. Quiero saber si también te hizo ver las cosas de otra manera. Si has llegado hasta aquí, has notado que lo que sucedió entre Trump y Elon Musk no es solo una curiosidad de nuestro tiempo, sino la repetición de un patrón milenario. Roma ya vio esta película. Alianzas que parecían inquebrantables se desmoronaron por dentro. Hombres poderosos, impulsados por ambición, orgullo y miedo, rompieron lazos y rediseñaron el destino de imperios enteros. Lo que comenzó con la salida discreta de un aliado, terminó en guerras que cambiaron el mundo. Desde el primer triunvirato hasta el ascenso de César, cada detalle de este viaje mostró que los conflictos decisivos no nacen en campos de batalla, sino en las ausencias, en los silencios, en los apretones de mano fríos. Así fue en 49 a.C. y sigue siendo así en 2025. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y quien sabe escuchar estas rimas, entiende mejor lo que está por venir. Si este video te hizo ver la política de otra manera, si te hizo sentir que la historia está viva a nuestro alrededor, entonces este canal es para ti. Deja tu like como señal de que esta conexión ocurrió. Aprovecha y mira este video que muestra cómo Roma dominaba sin tener que romper muros, solo con estrategia, paciencia e inteligencia. Haz clic en él y sigue esta aventura conmigo.